Hola a todos. Hace algunas semanas os hablé ya en un vídeo de pi. Hoy volvemos a retomar el tema. Acordaos que os decía que calcular el valor de la constante pi con la máxima precisión posible ha sido un desafío asumido por prácticamente todo el mundo desde la invención del ordenador. Ya en 1949, ENIAC, el ordenador diseñado y construido por los ingenieros Eichek y Maciucli, ha pasado a la historia por ser uno de los primeros de propósito general y que consiguió llevar a cabo este cálculo con una precisión de 2037 decimales. Invirtió en ese proceso 70 horas y con ello batió un récord histórico. Desde ese momento se cuentan por decenas los ordenadores que paulatinamente han logrado batir este récord. En el 2019 la informática japonesa Enma Haruka Iwao utilizó la nube de Google para llegar hasta los 31,4 billones de decimales. Y en el 2020 un matemático alcanzó los 50 billones de decimales. El mes pasado, investigadores de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Graubünden, en Suiza, llegaron hasta 62,8 billones de decimales del número pi, pulverizando de esta manera el récord hasta ahora. Esta constante, sabéis que interviene un montón de cálculos, llamándolo en román paladino es el perejil de casi todas las salsas, con el permiso de Acordaos que incluso salía en la Biblia. Es importante, por lo tanto, conocerla con precisión. De todas formas, la pregunta que me interesa en este vídeo es realmente si nos interesa conocer tantos decimales, si es tan necesario. Hay un libro que se titula Pi Destripado, que precisamente trata este tema. De hecho, en este libro nos dice que 39 decimales son suficientes para resolver la mayor parte de los cálculos en astrofísica, debido a que esta es la precisión necesaria para calcular la circunferencia del universo observable con una precisión del tamaño de un átomo. De hecho, la NASA, la ESA, para los cálculos que necesitan más precisión y que se usan, por ejemplo, para la navegación interplanetaria, se usan únicamente 15 decimales de pi. La constante queda representada, por lo tanto, por 3, 14, 15, 9, 26, 5, 35, 89, 79, 3. Hurgando en Internet podemos saber por qué llegan estos decimales. De hecho, os voy a dar 3 ejemplos para que reflexionéis. Por ejemplo, la nave espacial Voyager, que es la que está más lejos de la Tierra, en este momento se encuentra a 22.607 millones de kilómetros de distancia. Si dibujáramos un círculo con este radio y quisiéramos calcular la circunferencia, 2πr, el resultado es aproximadamente 142.000 millones de kilómetros. No se necesita saber el valor exacto, sino cuál es el error al no utilizar más decimales que pi. Se usa, por ejemplo, muchos más decimales del error, que sería ridículo, o la circunferencia calculada apenas sería de 3 o 4 centímetros más grande, lo que en relación a estos 142 millones de kilómetros representa una fracción sin ninguna importancia. Un ejemplo más cercano podría ser con un cálculo similar con la Tierra, que tiene 12.756 kilómetros de diámetro en el Ecuador. Es algo menor en los polos, ya sabéis. Y 40.091 kilómetros de circunferencia. ¿Qué pasaría si usásemos un podómetro que usara una versión de pi con 15 decimales y recorrierais a pie esa circunferencia? Que el error sería más o menos del tamaño de una molécula. El error que estaríamos cometiendo sería del tamaño de Armstrongs. Incluso, usando como escenario el universo visible, el radio de este universo se calcula en unos 46.000 millones de años luz. Si se quisiera calcular la circunferencia del círculo con ese gigantesco radio y hacerlo con una precisión equivalente al diámetro de un átomo de hidrógeno, necesitaríamos únicamente entre 39 y 40 decimales. Teniendo en cuenta lo fantásticamente vasto que es el universo, no necesitaríamos demasiados decimales, incluso para este caso, teniendo un error asumible.
No existe ninguna razón fundada que justifique el esfuerzo computacional que es necesario hacer para calcular el valor de la constante pi con una precisión de varias decenas de billones de decimales. Pero se sigue haciendo por un único motivo: batir el récord. La maldición de Guinness. Los laboratorios de investigación y las empresas que se dedican a la tecnología suelen recibir con los brazos abiertos el reconocimiento que implica la obtención de este récord. Y la última institución que lo ha batido ha sido precisamente una universidad en Suiza. Mientras tanto, consumimos electricidad para algo que es completamente innecesario, su valor sigue subiendo y entre récords absurdos y minando las criptomonedas, la pobreza energética es lo de menos, también despreciable, como el error cometido suponiendo un pi de menos de 30 decimales. Evidentemente, medirse el tamaño del ordenador es algo que hace mucha ilusión y aparecer en el libro de los récords también. Muchas veces es más interesante ser el que ha batido el récord del número de decimales de pi que el que ha comido el mayor número de salchichas. Por lo tanto, supongo que seguiremos usando grandes cantidades de hora de cómputo en ordenadores que consumen una gran cantidad de energía, que provocan un elevado emisiones de CO2, simplemente para que una empresa o una universidad demuestre lo larga que tiene la autoestima. Bien, si queréis saber más sobre pi, os recomiendo que hurguéis en el pasado de este videoblog y veáis el otro vídeo que habla un poco de la historia del récord, remontándonos a la época de China. Y, como siempre, el próximo cuando me apetezca. Eso sí, si queréis enteraros de cuándo me va a apetecer, os recomiendo que os suscribáis al canal. Asimismo, pasádselo a los amiguetes, por eso de que sigo aspirando a jubilarme en Andorra a cuenta de estos vídeos que se me ocurren hacer de vez en cuando. Ya sabéis, hasta la próxima y sed buenos si podéis. Chao, chao.